Bueno, recibimos y hago acuse de recibo varios comentarios respecto a la conversación con Roger Bartra en cosas que debía haber preguntado, por ejemplo, ya lo haremos en otra ocasión, el papel del PRI y el PAN, el papel de Morena, muchas cosas, pero sí evidentemente despertó un interés real y yo retomaría, si se está pensando crear nuevas oposiciones que le caen bien a un país plural como pretendemos ser nosotros, pues pensar en que va a llegar el dirigente y el dirigente va a salvar la vida de todos, va a mandar bendiciones, pues estamos equivocados. Si no hay una sociedad crítica que impulse nuevas miradas, que eso fue lo que hizo López Obrador, ¿eh? López Obrador fue un gran dirigente, es un gran dirigente, acompañado también de una sociedad crítica que estaba con él y que en algunos casos sigue con él, ¿eh? En algunos casos hay personajes intelectuales de diferentes áreas que están con él y eso fortalece, ¿no?, el gran debate. Pero bueno, ahí está esta conversación que entiendo lo que pudo haber generado en cuanto al debate y sobre todo pues porque siempre somos monotemáticos en este país desde hace tiempo, ¿no? Todo gira en torno a el faro, pareciera que no hay otro, es López Obrador, y pues por eso estamos sistemáticamente hablando de él también. Aunque como dice Mauricio Merino, habría que pensarse cómo hacer las cosas ahora. Bueno, punto y seguido. Familiares de personas desaparecidas que llevan una semana en plantón frente a Palacio Nacional pintaron las leyendas ¿Dónde están? Y fuera Mara, en el Zócalo de la Ciudad de México, en alusión de Mara Gómez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Piden ser atendidos por el presidente López Obrador. Este es el preámbulo de lo que está pasando respecto a un tema que sistemáticamente hemos venido tratando, que es el de los desaparecidos, y después vamos a hablar con dos de los invitados que tenemos este día. Familiares de víctimas de desaparición decidieron pintar un enorme mensaje afuera de Palacio Nacional para ser leído por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, los inconformes intentan establecer diálogo directo con el primer mandatario para exigir que no se recorte el presupuesto destinado a la búsqueda de personas ausentes en territorio nacional. Un comunicado donde dijo que se reducirá el 75% del recurso de la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Y esto nos viene a afectar a las familias. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a poder hacer búsquedas. Además, exigen la destitución de Mara Gómez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No tiene sensibilidad esa mujer y nos ha tratado muy mal y pues estamos aquí exigiendo nuestros derechos. Los familiares de personas desaparecidas cumplen este jueves una semana acampando afuera de Palacio Nacional. Y aunque saben del riesgo que corren por los altos índices de contagio por COVID-19, aseguraron que van a permanecer luchando hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas. Con información de Gerardo Galicia, Heraldo Televisión. Diferentes personajes muy interesantes han estado trabajando estos días en una especie de conversatorio para hablar de los desaparecidos en América Latina. Y por ello, pues dijimos, dos de ellos que puedan hablar con nosotros y que nos digan cómo ven las cosas. Le quiero agradecer a la hermana Consuelo Morales, religiosa católica, fundadora y directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, el CADAC. Hermana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Javier. Es un gusto, gracias. Y también con nosotros Cristian Rojas, defensor de derechos humanos, consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México e integrante de CADAC. Cristian, te agradezco que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy bien, buenas noches. Gracias. A ver, hermana, empecemos contigo, si te parece, ¿no? Y Cristian, sería la misma pregunta para ti. En breve que nos digan qué ha pasado con este brutal tema en México, en América Latina, de las desapariciones. ¿Qué ha pasado a lo largo de este proceso con el COVID encima en toda América Latina y en todo el mundo? Pero pensemos en nosotros, en el llamado subcontinente. Adelante, hermana. Sí, bueno, me parece que se menciona que la desaparición de personas es de los hechos más dolorosos y más inaceptables que puede vivir un ser humano. Pero desgraciadamente nosotros sabemos que esta es una práctica continua y sistemática, sobre todo en México. Entonces, en este conversatorio hemos tocado diferentes temas. Hubo expertos de América Latina, de Guatemala, de Perú, y luego hubo expertos como el licenciado Encinas, ¿no?, subsecretario de Derechos Humanos, y que pues liderea un poco más esta parte de la desaparición de personas.
y también participó Karina y Santiago. Y ellos de alguna manera mencionaban, se ratificaba que sí, efectivamente la desaparición es una práctica sistemática y continua en México y que en muchos momentos, nosotros, por ejemplo, empezamos el trabajo desde 2009, pero y fuimos acompañando y se fueron abriendo caminos, pero en muchos estados del país los gobernantes se negaron a aceptar eso por muchos años, sino hasta 2018 que se crea la ley general. Entonces las familias han tenido por ellas mismas que abrir el camino, porque las autoridades han sido sordas. Nos encontramos en una etapa antes y ahora no ha mejorado mucho, ha mejorado en cuanto que tenemos nuevos instrumentos, pero la actitud de las autoridades en un momento dado, que todavía las familiares tienen que salir ellas mismas a hacer la búsqueda porque no encuentran la respuesta adecuada por parte de las autoridades, por parte de los partidos políticos, por parte de las iglesias, en un proceso de criminalización permanente, porque seguramente quien se llevaron había hecho algo mal. A ver, Cristian, ¿cómo ves las cosas? Bueno, yo agregaría al escenario que acaba de comentar la hermana Consuelo dos elementos también importantes. Uno es que se requiere también de una alta colaboración y no solo en términos del discurso político de coincidir, sino en la práctica. Y lo que vemos en el país, pues son prácticas muy desiguales, ¿no? Es decir, aquellos estados que colaboran y están al día, digamos, con las instituciones y otras en la práctica hay una deficiencia que todavía asombra y junto con ello, pues la negación, como decía la hermana. Entonces yo creo que esta combinación de negar de un país tan desigual requiere entonces la intervención de un gobierno federal que logre aunar voluntades. Sí. Y en ese sentido creo que todavía estamos muy lejos, lo hemos visto esta semana, incluso con las declaraciones de las personas que nos han acompañado y de los propios familiares que estuvieron el día de ayer, en donde ellos mencionan no cómo en el mismo país no se aborda de la misma manera, ni con la misma intensidad, ni con los mismos recursos, el poder llegar a la verdad y la justicia, que finalmente no todo es punitivo, sino que efectivamente también queremos que se entienda que las familias quieren la tranquilidad y la tranquilidad llega sabiendo la verdad y accediendo a la justicia. Sí, claro. Hermana, la situación digamos, durante esta etapa de la pandemia, pregunto, la información que que tienen ustedes, es que habría disminuido la tasa de desapariciones comparativamente con otras etapas del país que hemos encontrado también, porque pues el país ha entrado como en pausa, el mundo ha entrado en pausa y pues las familias no pueden entrar en pausa, ¿no? Siguen buscando a sus familiares, a sus amigos, a sus parejas o lo que fuera. Adelante, hermana. Sí. Bueno, puedo hablar de Nuevo León. Adelante. En Nuevo León nos parece que a pesar de la pandemia sigue habiendo desapariciones. Desde hacía unos meses atrás, aparentemente había bajado el número de personas reportadas como desaparecidas, pero se habían reportado más homicidios, ejecuciones, en fin. Entonces lo que vemos es que el índice de criminalidad se ha incrementado, ha crecido. El índice de impunidad no ha bajado en lo más mínimo y mientras haya impunidad no hay manera de poder detener este fenómeno tan terrible que está azotando a nuestro país. Y podemos hablar de cifras, pero son números. Pero si tomamos conciencia que cada número es una familia, pues eso nos lleva a una situación muy desoladora. Te pregunto, el gobierno del Estado, particularmente, que sería la instancia inmediata en un caso como el de Nuevo León, que en cualquier estado de la República, ahí, ¿qué es lo que sucede en ese sentido, hermana? Bueno, nosotros empezamos el trabajo desde 2009 y en 2011, cuando vino Cecilia, se dio un cambio importante. Actualmente, el actual gobierno del Estado nunca ha tenido apertura para este tema o un compromiso hacia las familias por este tema, pero tenemos una gran ventaja, que las familias se han ido fortaleciendo y ha habido otros actores políticos en donde gracias a la ley general y en Nuevo León se hizo un plan estratégico en materia de desapariciones que involucra a la mayor parte de los políticos de acuerdo a sus competencias. Eso ha salvado la situación y ahorita nos tiene en una muy buena posibilidad de poder seguir abriendo caminitos. Se ha logrado algo, pero definitivamente todavía nos faltan muchas personas por encontrar
por identificar. Cristian, ahora que están en les llaman conversatorios, ¿no? En el que han tenido, que ha sido muy interesante. Yo vi la lista de personajes que están participando. En verdad suena muy atractivo para el debate auténtico del tema. ¿Qué alcanzas a apreciar de América Latina? Cuando ves México y cuando ves América Latina, ¿qué piensas, Cristian? Bueno, yo le diría a todos los que nos están viendo que la tragedia de México respecto a la desaparición, solo en número, quiero decirles que nosotros tenemos unas cifras más altas que las propias dictaduras militares del Cono Sur. Entonces, eso creo que es importante tenerla presente, porque estamos hablando que se requiere de un esfuerzo mayor, permanente, constante. Ahora, ¿qué hemos aprendido en esta semana? Yo diría 3 cosas. Una, que la tecnología, la ciencia, juega a nuestro favor y tenemos que utilizarla lo mejor posible. El caso de Guatemala, el caso de Perú, pero también quiero decir que nos acompaña el Instituto para Personas Desaparecidas, que está en Holanda, y que han desarrollado técnicas que nos permiten albergar esperanza de que podemos analizar una buena cantidad de hoy de las personas que se encuentran todavía no han sido identificadas, podemos avanzar un gran volumen. Otra cosa que creo que es importante, que juega también a nuestro favor, es que tenemos una buena cantidad de actores, pero muchos familiares organizados, y eso permite también tener con mayor claridad qué se necesita en todo el país, porque no todo en todo el país es igual. En algunos casos no se ha encontrado, aunque no se tienen cifras todavía correctas en ningún lugar, no hemos podido llegar a ese número y saber a ciencia cierta de qué estamos hablando, sí nos permiten los familiares señalar en cada momento qué es lo que nos falta. Oye, Cristian, ¿tienes la impresión de que hoy más que nunca la sociedad no se deja y la sociedad denuncia, o todavía caminamos con enormes temores por las consecuencias que puede tener la denuncia, por mínima que sea, en este sentido? Yo creo que se ha avanzado. O sea, si uno ve, y esto gracias a los familiares que se han organizado, por lo menos en el caso nuestro en Nuevo León, el Grupo Amores, que es un conjunto de mamás, de hermanas, de familiares que están organizados hace 10 años, salen en búsqueda, ayudan, colaboran, fortalecen. Entonces yo creo que el miedo no ha paralizado. Se siente, ¿no? Porque sí, las condiciones de seguridad en el país no podemos negar de que son las mejores, pero es evidente que los familiares han roto ese límite y por lo tanto el miedo no paraliza. Pero una cosa yo diría también importante, hemos logrado entre muchos actores entendernos para decir que aquellos que desaparecen tienen que ser una búsqueda aquí y ahora en vida y que no es posible estigmatizarlo como se hacía al principio de que eran personas que habían cometido algo y por eso le había sucedido eso. Hoy creo que cada vez está más lejos gracias a los familiares. Hermana, en este trabajo que desde el 2009 llevas a cabo, te pregunto, ¿hay un patrón en la desaparición? ¿Tiene que ver con delincuencia organizada? ¿Tiene que ver con política? ¿Tiene que ver, qué es lo que más has encontrado? Y sobre todo lo que has encontrado, diría yo, en el último año, en donde creo que estamos partiendo de una genuina preocupación por el tema, y lo dice en buena medida la presencia de Alejandro Encinas en este conversatorio. Sí, a mí me parece que un factor muy importante que ha jugado es la delincuencia organizada. Es un actor que desde el 2009 irrumpió pues nuestra sociedad, nuestras policías las permeó, pero también no podemos desconocer que los agentes estatales tuvieron un papel muy importante. Las desapariciones, desde mi punto de vista, no se pueden dar si no hay anuencia por parte de la autoridad. Entonces, la impunidad que ha rodeado todo esto, el criminalizar a cuánta joven o cuánta persona se llevaron diciendo que seguramente se la llevaron porque había hecho mal, cuando es totalmente falso, hizo que la sociedad nos llenara de miedo, número uno, y número dos, sigue habiendo ahorita, y por la pandemia, como que estamos más preocupados en cómo sobrevivir, cómo la cuestión económica va a actuar, que no nos vayamos a enfermar,
y sí estamos preocupados por lo que sigue. Y es más, nosotros todavía el viernes pasado encontraron una compatibilidad por ADN, o sea, sigue trabajando la Fiscalía, aunque de una manera más como en pautas, no en pautas, sino en turnos, desde cada se sigue trabajando desde las casas, pero definitivamente el grave problema de lo que es la desaparición no se está captando, no se están dando cuenta de las consecuencias tan graves que estamos sufriendo y que niños que tenían 3 años cuando en el 2009, pues ahora son adolescentes y que nos encontramos con una situación bien difícil porque si no se atendieron estos chiquitos, muchas veces ahorita lo que quieren o es suicidarse o bien es tomar como revancha. Entonces, tenemos un problema en, como bien decían los expertos, y bien lo decía Cristian ahorita, no es solo cuestión de punitiva, de meter a la cárcel a la gente, Sí. sino que tenemos que generar políticas verdaderamente para prevenir esto y para cuidar y resolver esta grave desolación que tenemos, esta falta de verdad, esta corrupción tan terrible, y que tenemos que llegar hasta la reparación del daño. Nunca se va a reparar ese daño, pero sí cuando menos que sepan que la sociedad y su gobierno está con ellos y vamos a tratar de avanzar. Cristian, ¿por qué en el análisis que ustedes hacen y en este conversatorio, por qué desaparecen a la gente? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales es desaparecido? Y particularmente pienso en mucha gente joven. Oye, y agregaría otra variable, Cristian, también periodistas. En realidad, digamos, los factores son innumerables. Sí. Yo diría que primero, hay un continuum en todas las desapariciones que ha sembrado en México y que es en el fondo esta estrategia del crimen organizado o mezclado también con el contubernio de muchas autoridades de diferente tipo, de diferente orden, el de apoderarse del territorio. Y esta estrategia de apoderarse del territorio tuvo como consecuencia también el sembrar el miedo, el pánico. O sea, no solo tiene un carácter meramente económico de a lo mejor apoderarse de un lugar para traficar o hacer ciertas actividades, sino de dominar el lugar. Y esta dominación ha llevado a que muchas personas, sin tener ningún vínculo con el crimen organizado, Sí. simplemente desaparecer porque estaban en el lugar y en el momento pues menos oportuno. Entonces yo junto con esto, y con esto concluyo, es que las autoridades también muchas veces del ámbito policial fueron altamente, como decía la hermana, fueron infiltrados, y esto pues se hizo totalmente una especie de círculo que no permitió salir rápidamente de esto ni atenderlo, y se junta con que muchas autoridades del país intentaron negarlo, y entonces nos lleva a este momento en el que estamos nuevamente discutiendo de cómo encontrar en vida a quienes hoy no están con su familia, pero también prevenir y no repetir los mismos esquemas que se han venido analizando en el tiempo reciente. Una reflexión, Cristian, sobre el tema de los periodistas. Yo creo que con los periodistas también, bueno, juegan dos papeles, ¿no? Uno es acallar al mensajero, como si ellos fueran los responsables de las noticias, pero también pensemos que en muchos lugares del país, pasó en Monterrey, pasa todavía en Tamaulipas, pasa en el norte del país, en muchos lugares, el acallar a los periodistas significa también desaparecerlo, un mensaje de que ellos van a controlar la información y la manera en cómo la gente se tiene que comportar. Yo creo que es muy importante el atender también a quienes los periodistas no solo desaparecen si son asesinados, porque esto permite romper este círculo de impunidad. Los periodistas son, en el fondo, un vocero de aquellos que no tienen voz. Muchos de estos periodistas que han desaparecido fueron los que comenzaron a decir: aquí desaparecen personas, no se investiga, hay una impunidad, hay una corrupción. Entonces necesitamos también fortalecer a los periodistas junto con encontrar a los responsables. Si no, en pocos años, esta disminución aparente que hay ahora podría repuntar en el futuro. Sí. A ver, cerremos. Les pregunto a los 12. Digamos, uno quiere en la vida siempre remedio y trapito y no es tan fácil, ¿no? Pero sí les planteo, ven una preocupación genuina y activa por parte del gobierno actual, ven que las cosas estén entrando en una dinámica diferente,
lentamente moviendo la maquinaria. Ven que la CEAB nos esté sirviendo, a la cual ya le quitaron el 70 o están quitándole el 75% del presupuesto. A ver, una reflexión breve, le pido a cada uno. Si no te importa, empecemos contigo, hermana. Bueno, a mí me parece que en cuanto al tema de personas desaparecidas, el licenciado Encinas ha manifestado una real preocupación y se ha manifestado de alguna manera muy claro en este tema de que aún hay estados que quieren esconder un poco que verdaderamente se tienen desapariciones actuales. Creo que es un actor muy importante y creo en él, creo en su trayectoria y lo que dice, pero también no alcanzo a ver que en todo el aparato del sistema de gobierno exista esto, ¿no? No lo alcanzo a ver. Aunque el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a haber tope para encontrar y dedicar el tema de desapariciones, la verdad es que esto no ha sucedido. Tenemos como ventaja la Ley General de Desapariciones Forzadas, que vamos tarde, pero de todas maneras en esta ley se involucra a todos los actores del Estado y de la sociedad que juntos podemos participar. El problema es tan grande que solo las familias o solo las organizaciones o solo el gobierno no lo va a poder hacer. Necesita la coordinación de cada uno de los actores para que pongan lo mejor de ellos. Lo que el licenciado Encinas ayer dijo en la presentación que dijo, sí, es que ese 75% no correspondía a la verdad y que iba a haber una asamblea con ellos. Entonces, hay muchos rumores, hay muchos temores, hay muchos intereses también. Hay familias que en un momento dado sí requieren el apoyo, porque si no, ¿cómo se van a trasladar? Pero hay muchas familias que nunca han tenido ese apoyo. Entonces, habría que hacer una muy buena revisión de ello y que verdaderamente esté al servicio de las víctimas. Y donde sus directores también. Si no hay un compromiso serio de las más altas autoridades que permea hasta abajo con recursos económicos, con recursos tecnológicos, esto va a ser muy difícil de hacer. Aunque las familias sigan y sigan y sigan, si no logramos romper la burocracia, si no logramos romper la impunidad, vamos a seguir caminando y luchando hasta que convenzamos, hasta que las autoridades tengan la posibilidad de sentarse cara a cara con las familias y se den cuenta de lo que esto significa. Cerramos, Cristian. Yo diría tres cosas, tres gestos. Esto tiene que ser del Estado. Tres gestos. Uno, que el sistema de justicia actúe, que dé sentencias, que no cambie la tipificación poniendo rebajas en las condenas. Lo segundo, creo que los congresos locales y el Congreso Federal deben etiquetar presupuesto con tal de no solo investigar, sino también atender a las familias. Y un gesto del gobierno que lo esperamos y esperamos que sea pronto, destrabar toda la burocracia, especialmente la competencia del Comité para investigar las desapariciones forzadas de Naciones Unidas. Creemos que tres gestos pueden caminar sin necesidad, todo lo que, además del presupuesto, pero pueden caminar si vemos que el Estado en su conjunto se compromete. Eso es lo que esperamos y creo que así podemos entender de que pasamos del discurso, de la retórica a la práctica. Hermana Consuelo Morales, Cristian Rojas, muchas gracias que estuvieron esta noche con nosotros aquí en Heraldo Televisión. No, gracias a ustedes y qué bueno que dan visibilidad a este tema que nos está afectando a todos los mexicanos. Gracias, hermana. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Mañana nuestra última mesa, los esperamos. A ver, ya que estamos encarrilados, Cristian, ¿quién va a estar en la mesa de mañana? Mañana van a estar las autoridades de Nuevo León, va a estar el procurador, el fiscal general, va a estar también la comisionada de búsqueda local, va a estar el secretario de Seguridad Pública, va a estar la hermana Consuelo, va a estar de La Haya, nos van a acompañar, y también la hermana Consuelo. Y entre todos vamos a analizar el caso de Nuevo León, que hay un plan estratégico que lo hemos consensado entre autoridades, Amores, los familiares con los cuales trabajamos, y CADAC, con tal de hacer llevar a la práctica al terreno, a lo local, junto con el municipio, pero también nos acompañará el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y entre todos vamos a analizar cómo podemos adelantar, apurar, tener idea, tener pista para que también en otros estados del país se comprometan también los municipios, los gobiernos estatales y comprometen también al gobierno federal. De nuevo, muchas gracias a los dos. Suerte mañana. Gracias. Gracias. Bueno, se llama
Es Encuentro Latinoamericano 2020. Abramos horizontes ante las desapariciones. Si usted se puede acceder, están webinar en vivo. Es las naciones... a ver, le voy a decir por si le interesa. Está en webinar en vivo, busque Abramos Horizontes, las desapariciones. El conversatorio es 9, 10, 11 y 12. Mañana es 12, termina. Y ojalá usted, la verdad, si le interesa el tema, que es un tema para todos, se acerque a él. Vamos a una pausa y regresandito le vamos a contar lo último que ha pasado en el día. Ya sabe que concluimos a las 10, 12 por ahí, para que usted nos acompañe y tenga toda la información antes de que siga con nosotros o de que haga lo que, ahora sí que lo que usted decida, ¿no? Bueno, nosotros aquí andamos.